Bueno, acabamos de llegar a la Asamblea General de las Naciones Unidas acá en Nueva York. Tenemos una nutrida delegación ecuatoriana y la primera, primer evento, la primera reunión de alto nivel es sobre el tema de la migración y los refugiados. Estamos enfrentando en el mundo una crisis sin precedentes en cuanto a refugiados. Y qué bueno que hayamos podido adoptar esta mañana la Declaración de Nueva York que insta a los estados a respetar los derechos humanos de todas y de todos, de los migrantes y de los refugiados. Realmente todos los países que acogen estos refugiados, los países de tránsito, deben hacer un mayor esfuerzo y las Naciones Unidas está exhortando, instando a los países que así lo hagan. Yo creo que en ese sentido Ecuador es un país que es realmente un ejemplo para la región y para el mundo. Nosotros estamos vistos como uno de los países de más avanzada, realmente vanguardista en el tema de la migración, de la movilidad humana y del refugio. No hay que olvidar que Ecuador es el país de América Latina y del Caribe con mayor cantidad de refugiados. Tenemos más de 60.000 refugiados en el Ecuador. El 95% son hermanos y hermanas colombianas que han huido del conflicto en Colombia. Por eso celebramos también que se vaya a firmar muy pronto la paz en Colombia, porque obviamente el Ecuador también ha sido muy afectado, el sufrimiento de nuestros hermanos colombianos, pero también Ecuador tiene que recibir a estos refugiados. Lo hemos hecho no en campamentos de refugiados, que eso también lo que reconocen los países de las Naciones Unidas, sino que lo hemos hecho integrando a nuestros hermanos colombianos en la sociedad, en nuestros pueblos, en nuestros campos, en nuestras ciudades, viven totalmente integrados. Entonces realmente somos un ejemplo cuando vemos tantos campamentos de refugiados, tanta crisis de refugiados, sobre todo en Europa, pero en otras partes del mundo, la crisis de refugiados del Medio Oriente, pues Ecuador, que ha acogido a tantos refugiados, se levanta como un ejemplo. Y en términos de migración, el Ecuador es realmente muy progresista en cuanto a sus posiciones sobre movilidad humana, sobre migrantes, sobre el derecho que también le damos a nuestra propia diáspora en el exterior, todo el asesoramiento legal totalmente pagado por el Estado ecuatoriano, el tema de las hipotecas, de los desahucios en España, el tema de los niños que son separados de sus familias, sobre todo en Italia, en algunas partes donde hemos asesorado muchísimo, el hecho de que nuestros migrantes tengan el derecho al voto y tengan el derecho a la autorrepresentación. Incluso hay 6 curules en nuestra Asamblea Nacional para que nuestros migrantes, nuestros hermanos migrantes puedan elegir pues a sus representantes y defender los intereses de los migrantes. Realmente somos un país que ya lo ha reconocido la ACNUR. Hoy en la Asamblea General llegamos con muchísima legitimidad, con bastante peso, es una voz escuchada. El Ecuador es una voz escuchada en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre este tema en especial, otros también, pero sobre este tema en especial, migración y refugio. Un poco preocupados porque estamos aquí ya en Estados Unidos. Hemos hecho una solicitud formal del TPS, ¿no? Al secretario de Estado John Kerry. Fue el 18 de mayo, estamos ahora fines de septiembre y no hemos ni siquiera recibido una respuesta. Nosotros consideramos de que eso, más allá de ser una desconsideración con el Ecuador, por no decir una grosería con el Ecuador, jamás nosotros dejaríamos pasar más de 48 horas para contestarle a un canciller de cualquier parte del mundo. Nos parece que es muy grave porque nuestros migrantes tienen derecho a una respuesta, más aún después del terrible terremoto del 16 de abril que hemos atravesado. El 18 de mayo presentamos una solicitud formal al gobierno de los Estados Unidos para que nos otorguen el TPS y hasta la fecha, insisto, no hemos recibido una respuesta. He hablado, con varias autoridades norteamericanas, con el embajador, por supuesto, con la secretaria adjunta Mari Carmen Apunte, y hemos exigido una respuesta y hasta ahora absoluto silencio. Estamos preocupados por eso. Y también, bueno, hablaremos esta tarde en el foro, en la Asamblea General, del trato discriminatorio que se da a diferentes tipos de migrantes. Eso no puede seguir así. Mientras Estados Unidos deporta 1.200 ecuatorianos al año a Ecuador, los deporta, ¿no? Los expulsa de su país, básicamente. Otras naciones gozan de un trato discriminatorio privilegiado. Por ejemplo, ciudadanos cubanos, estamos viendo una crisis migratoria regional en los Andes y en Centroamérica con relación
a ciudadanos cubanos que salen de la isla y emprenden un largo camino hacia Estados Unidos pasando por nuestros países. Así que hace muy poco 9 cancilleres de la región firmaron una carta también al secretario de Estado John Kerry llamándole a revisar la legislación, la normativa norteamericana, sobre todo la ley pie seco, pie mojado, que es una ley que llega el ciudadano cubano a Estados Unidos, enseguida le dan la residencia y a lo poco tiempo hasta la nacionalidad, cuando nuestros migrantes pueden estar 30, 40 años ahí e incluso ser sujetos de deportación. O sea, hay una clara injusticia, pero además se alienta la migración cubana en desmedro de los derechos humanos de los ciudadanos cubanos que luego son manipulados por mafias, coyoteras, por todo el problema del tráfico ilícito de migrantes, muchos arriesgando sus vidas, así que hay un tema de derechos humanos ahí fundamental y 9 países le están pidiendo a Estados Unidos que ponga fin a esa práctica. Ahí tampoco no hemos recibido ninguna respuesta, no hay una carta de respuesta, ya han transcurrido varias semanas desde que le escribimos 9 ministros de Relaciones Exteriores de la relación y no hay absolutamente ninguna respuesta. Entonces lo vamos a plantear también en este foro tan importante que es la Asamblea General de las Naciones Unidas.